Recuerdo aquellos años como si fuera ayer, aunque las hojas del calendario hayan volado sin piedad. Era una época distinta, un mundo que respiraba otros miedos, otras esperanzas. Yo era un joven más, o eso creía, intentando encajar en los moldes que la sociedad me ofrecía, moldes que, para ser sincero, nunca me parecieron hechos a mi medida. Sentía una inquietud constante, una melodía desafinada en el fondo de mi alma que no lograba identificar. Me miraba al espejo y veía a alguien que sonreía, pero mis ojos guardaban un secreto que ni yo mismo me atrevía a nombrar. Desde niño, mis afectos siempre fueron un laberinto. Mientras mis amigos hablaban de chicas, de futuras novias, de las convenciones sociales que dictaban cómo debía ser el amor, yo asentía, participaba en las bromas, pero por dentro una voz susurraba otra cosa. Era una voz que me asustaba, que me hacía sentir diferente, quizás roto. ¿Por qué no sentía lo mismo? ¿Por qué mi corazón vibraba de una manera que parecía prohibida? Crecí con el miedo de ser descubierto, de que alguien leyera en mi mirada lo que yo mismo me esforzaba por ocultar. Me construí una fachada, ladrillo a ladrillo, tan sólida que a veces hasta yo mismo me creía la mentira. Pero la verdad, como una semilla obstinada, siempre encuentra una grieta para brotar. Y brotó. Brotó con la fuerza de un torrente cuando menos lo esperaba, cuando más me había convencido de que podía controlar mis sentimientos. Su nombre era Daniel. Lo conocí en un lugar tan mundano como una biblioteca, entre estanterías polvorientas y el susurro de las páginas. Él buscaba un libro, yo también. Nuestras manos se rozaron accidentalmente al mismo tiempo que nuestros ojos se encontraron. Fue un instante, un microsegundo. Pero para mí, el tiempo se detuvo. Había algo en su sonrisa, en la forma en que sus ojos brillaban con una inteligencia curiosa que me desarmó por completo. Mis defensas, tan cuidadosamente erigidas, se desmoronaron como castillos de arena. Hablar con él fue como encontrar una pieza perdida de mi propio ser. Su voz era suave, pero sus palabras eran firmes y llenas de una pasión que yo reconocí al instante. Hablamos de libros, de sueños, de la vida y sus misterios. Y en cada palabra, en cada mirada, sentía una conexión que nunca antes había experimentado. Era como si mi alma, que había estado en silencio por tanto tiempo, finalmente encontrara su eco. Pero con esa conexión llegó un terror aún mayor. Este no era un simple flechazo adolescente. Esto era profundo, real, y lo más aterrador de todo, estaba dirigido a otro hombre. La sociedad de aquel entonces era una jaula de oro, bella por fuera, pero asfixiante por dentro para quienes no encajaban en sus estrechas definiciones. Vivíamos con la sombra del juicio, del rechazo, de la incomprensión. Cada encuentro con Daniel era un acto de valentía y de desesperación. Nos veíamos en parques solitarios al atardecer, en cafés escondidos donde nadie nos conocía, o simplemente dábamos largos paseos, fingiendo ser solo amigos, mientras nuestras manos buscaban el roce furtivo. Nuestros ojos se comunicaban en un lenguaje secreto. Cada toque, cada mirada robada, era un universo, era la vida, la verdadera vida, la que respiraba y latía bajo la superficie de lo que se esperaba de mí. El corazón me latía a 1000 cada vez que lo veía venir. La mezcla de alegría y miedo era embriagadora. ¿Alguien nos vería? ¿Alguien sospecharía? Vivía en una constante paranoia, una doble vida que me consumía. En casa, con mi familia, con mis amigos, era el hijo ejemplar, el amigo leal, el joven que se esperaba que fuera. Pero en los brazos de Daniel, o simplemente a su lado, era yo, era libre, era amado, y esa dicotomía me estaba desgarrando. Sentía que vivía una mentira, no solo para los demás, sino también para mí mismo. La culpa me carcomía, pero el amor, la profunda e innegable conexión que sentía por Daniel, era más fuerte que cualquier otra cosa. Hubo noches en las que no podía dormir, dándole vueltas a todo. ¿Podríamos tener un futuro? ¿Era posible construir una vida juntos en un mundo que no estaba preparado para nosotros? Las historias que se contaban en voz baja, los chismes, las miradas de desaprobación hacia aquellos que se atrevían a ser diferentes, todo eso pesaba sobre mí.
Mi mente era un campo de batalla entre el deseo de ser auténtico y el instinto de supervivencia, de proteger mi reputación, mi futuro, mi lugar en la sociedad. Recuerdo una vez que estábamos en un cine, viendo una película sin importancia, y nuestras manos estaban entrelazadas bajo el abrigo que yo sostenía. De repente, sentí que alguien nos miraba. Retiré mi mano con tal rapidez que Daniel me miró con una mezcla de tristeza y comprensión. La culpa me invadió. ¿Por qué tenía que vivir así? Esa noche, la discusión fue inevitable. No fue un grito, sino un murmullo de corazones rotos. Daniel, con su infinita paciencia, me dijo que no podíamos seguir así, que el amor, para ser amor de verdad, necesitaba luz, no sombras, que él me amaba, pero que no podía vivir escondido para siempre. Sus palabras me golpearon como un rayo. Eran la verdad, una verdad dolorosa que yo había estado evitando. La idea de perderlo, de renunciar a la única persona que me había visto de verdad, era insoportable. Fue en ese momento, en la oscuridad de mi habitación, con el teléfono aún caliente en mi mano después de colgar con él, que supe que algo tenía que cambiar. El secreto, por muy bien guardado que estuviera, nos estaba ahogando a ambos. El primer paso fue el más difícil, el más aterrador: hablar con mi mejor amigo. Me temblaba la voz, las palmas me sudaban. Le conté, con rodeos al principio, luego con una honestidad brutal que me dejó exhausto. Esperaba el rechazo, la mirada de asco, la sentencia de que nuestra amistad había terminado, pero lo que recibí fue un silencio atónito, seguido de un abrazo que me supo a salvación. Benim, me dijo. Sí, mi nombre es Benim, y era la primera vez que lo decía en voz alta en este contexto. Si eres feliz, ¿qué más da? Esa simple frase, pronunciada por alguien a quien yo tanto temía perder, fue el primer rayo de sol que se colaba entre las nubes. Después vino mi familia. Oh, mi familia. Mis padres, tan tradicionales, tan anclados en sus costumbres. La conversación fue tensa, llena de lágrimas, de incomprensión inicial. Mi madre lloró. Mi padre guardó silencio por un tiempo que pareció una eternidad. Les hablé de Daniel, de lo que él significaba para mí, de que no era una fase, sino una parte intrínseca de quien soy. Les expliqué el miedo, la soledad, la carga de vivir una vida que no era la mía. No fue fácil. Hubo resistencia, hubo dolor, pero con el tiempo, con paciencia y con la ayuda de Daniel, que demostró ser un hombre de una integridad y un amor inquebrantables, las cosas empezaron a cambiar. Poco a poco, la aceptación, o al menos la resignación, se abrió paso. No fue una victoria inmediata, sino una batalla ganada centímetro a centímetro. Y luego, el mundo exterior que a veces parecía tan hostil. Hubo miradas, hubo susurros, hubo personas que se apartaron, que dejaron de llamarme, pero también hubo, para mi sorpresa, un apoyo inesperado, amigos que se reafirmaron, colegas que se mostraron comprensivos. Y lo más importante, hubo la liberación, la inmensa, abrumadora sensación de ya no tener que ocultarme, de poder caminar de la mano de Daniel, de poder reír a carcajadas con él en público, de poder hablar de nuestro amor sin tener que bajar la voz o cambiar el tema. Cada día que pasaba, el miedo se hacía más pequeño y la alegría más grande. Construimos nuestra vida juntos, no sin desafíos, no sin momentos en los que la sociedad nos recordaba que éramos diferentes, pero siempre con la certeza de que nuestro amor era real, era válido, era fuerte. Aprendí que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Aprendí que la autenticidad es el regalo más grande que puedes darte a ti mismo y a los demás. Mirando hacia atrás a ese joven asustado en la biblioteca, me doy cuenta de lo lejos que hemos llegado. Mi amor por Daniel, ese amor secreto que se negó a permanecer oculto, no solo me liberó a mí, sino que también, de alguna manera, abrió los ojos de algunos a mi alrededor. Demostró que el amor no tiene forma, no tiene género, no tiene reglas, solo tiene corazón. Y ese corazón, el nuestro, latió y sigue latiendo con una fuerza que desafió y desafía cualquier convención.
Hoy, cuando miro a Daniel, veo no solo al hombre que amo, sino también el reflejo de una batalla ganada, de un camino recorrido con valentía. Y siento una profunda gratitud. Gratitud por ese amor que nos encontró, por la fuerza que nos dio para ser nosotros mismos, y por cada paso que dimos, juntos, para que nuestro secreto se convirtiera en nuestra verdad más luminosa. Porque al final, el amor verdadero siempre encuentra su camino hacia la luz, negándose a permanecer oculto, inspirando a otros a encontrar el suyo. Y esa es la historia que llevo en el alma, la historia de un amor que se negó a ser silenciado.